Bueno chicos, buenos días. Espero que esta vez el audio esté mejor. Me habían dicho que en la clase del viernes el audio estuvo un poquito como bajo. Entonces voy a intentar mejorar un poco el audio esta vez. Espero que esta vez esté mejor. Bien, como ustedes recuerdan, espero que recuerden, la clase anterior habíamos visto algo sobre los tipos de sistemas económicos, ¿sí? Voy a hacer un recorderis muy rápido para eh, iniciar este tema. Si se acuerdan, nosotros habíamos visto la clase pasada un sistema económico que había sido el capitalismo. Eh, el tema del capitalismo es un tema que hemos venido trabajando a lo largo de estas clases, incluso al comienzo de este periodo trabajamos fuertemente el capitalismo, miramos cuáles eran sus principales propuestas, algunos de sus principales eh, enfoques de cuál es la diferencia entre acumular dinero y ser capitalista. Bueno, todo esto lo vimos, ¿sí? La clase pasada hablamos más que el capitalismo como, bueno, todo esto, hablamos del capitalismo como sistema económico y nos centramos en cuatro momentos del capitalismo, los cuales fueron primero el capitalismo mercantil, eh, que habíamos dicho que era la época de la economía que, en el que lo que se buscaba era este ejercicio mercantil. Las personas que eran llamadas, o bueno, que se consideraban capitalistas, eran los mercaderes, propiamente lo que se habla, lo que nosotros conocemos como la burguesía, y esto es para el siglo XVII, perdón, XVIII. El segundo sistema, o bueno, el segundo momento del capitalismo que vimos fue el capitalismo industrial, que si ustedes se acuerdan, eh, tiene una fuerte relación con el proceso de industrialización que vivió la humanidad, de la primera industrialización para ser más exactos, eh, y que viene dado en el siglo XIX, ¿sí? En este momento lo importante del capitalismo es precisamente este ejercicio de construcción de industria, de cuando una persona pone a andar una industria e invierte en las industrias. Entonces este capitalismo no es únicamente el capitalismo de construcción de industria, sino también de inversión en industria. El tercer momento hablamos de un capitalismo monopolista o un capitalismo de monopolio, ¿sí? Habíamos hablado de este capitalismo más o menos en los años 1960, que es cuando el proceso de globalización comienza a ser un proceso fuerte, y este capitalismo monopolista consiste en construir un monopolio sobre un producto. Habíamos hablado de empresas como Coca-Cola, eh, Pepsi, obviamente, hay Pepsi, y empresas si no lo escribo, como McDonald's, ¿sí? ¿Sí? McDonald's bueno, estos son unos de los tres ejemplos más comunes en cuanto a este capitalismo de monopolio, capitalismo monopolista. Y finalmente hablamos del capitalismo global. Capitalismo global, que lo relacionamos con los 1960 o más, que sería la segunda mitad del siglo XX, ¿sí?
De la segunda mitad del siglo XX para allá empieza este capitalismo global. Por cuestiones del tiempo, la clase pasada pues no hablamos mucho de capitalismo, pero sí dijimos que este capitalismo está relacionado con la, la construcción de grandes empresas globales, ¿sí? Bien, este capitalismo también tiene una fuerte relación, y ya pues completar lo que no alcanzamos a decir la clase pasada, tiene una gran relación con la tercera revolución industrial, ¿sí? Esta tercera revolución industrial está relacionada, o bueno, es la revolución eh, de la tecnología, pero principalmente de la computación, de la tecnología computarizada, ¿no? No de la computación como los computadores, no, de toda tecnología computarizada, ¿sí? Entonces aquí comienzan a ver eh, las máquinas autónomas, por ejemplo, que son las máquinas que comienzan a construir diferentes productos, como por ejemplo las máquinas en empresas, las máquinas de, bueno, de diferentes tipos de construcciones, para no alargar el video. Y aquí, bueno, estas máquinas podríamos llamarlas las máquinas de línea de producción. ¿Sí? Muchos de nosotros hemos visto de estas máquinas, son comunes, comillas, comillas, en la industria. Y obviamente en esta tercera revolución industrial está el Internet sin entrar digamos, completamente, sino solamente como medio de comunicación. ¿Sí? Este Internet, aunque en este momento tiene una relevancia, va a ser más fuerte en una cuarta revolución industrial, que es la revolución de las telecomunicaciones, cuando ya los trabajos online de este tipo comienzan a tener una relevancia no solamente en la construcción de producto, en este sentido de maquinarias autónomas, sino ya en configurarse como un producto como tal. Pero en este punto pues aún tiene esta relevancia. Entonces, acá empiezan a entrar empresas eh, que comienzan a usar todo esto, una construcción de grandes empresas globales y una revolución en la industria de tipo tecnológico. Nosotros habíamos referido a algunas que son, por ejemplo, Nestlé, eh, Grupo Nutresa, eh, hay una que se llama TAEC, si no estoy mal es que se escribe así, eh, Pain, P, esta siempre me ha costado trabajo hacerlo, P, y ay, qué bonita. PIG, que son empresas, grandes empresas que controlan o que tienen en su posesión muchas subempresas. Entonces PIG, por ejemplo, tiene una gran cantidad de empresas eh, de, perdón, de jabones, de productos cosméticos, era la palabra que estaba buscando. Grupo Nutresa y Nestlé en algún punto se unen, creo que incluso estos dos son el mismo, si mi memoria no me falla ahora que lo pienso. Ustedes saben, Nestlé tiene una gran fuerza en lo que es la parte de alimentos, y TAEC tiene una relación exactamente lo mismo en la parte de alimentos. Entonces, bueno, estos son los cuatro momentos del capitalismo que nosotros vimos. Lo que les digo, ya hemos hablado
del capitalismo en sus grandes dimensiones, hablando de pues cada uno de sus momentos para el ejercicio propiamente capitalista que se aplica para cada uno de estos. ¿Sí? Para todos estos se aplica lo que ya vimos al comienzo de este periodo. Sin embargo, pues sí es necesario recordar y tener en cuenta estos cuatro momentos del capitalismo. Ahora, eh, aparte del capitalismo, hay otro sistema económico que funciona actualmente, aunque ha tenido unos grandes problemas, y es un sistema que se llama eh, economía planificada. ¿Sí? Este sistema está fuertemente relacionado con el socialismo. ¿Sí? Ya vamos a ver por qué. Entonces, el sistema de economía planificada tiene una idea central, y en este sí nos vamos a detener un poco en esta clase. ¿Cuál es esa idea central? La idea central es que los medios de producción eh, pertenecen al Estado. ¿Sí? Es decir, esta economía de planificación busca que los medios de producción, todos los medios de producción, o la gran cantidad, la gran mayoría de medios de producción le pertenezcan al Estado. ¿Por qué surge este medio? Surgen por varias situaciones. Bueno, vamos a enumerarlas más que ponerle muñequito. Vamos a enumerarlas. La primera, eh, hay, hay una falla en la seguridad social en el capitalismo. ¿Sí? Es decir, esta economía planificada se da cuenta de que la sociedad en general sufre con el ejercicio capitalista y por lo tanto comienza a buscar unas formas de que en la economía sustente esta seguridad social. Un segundo elemento, perdón, va a ser la, pongámoslo así, creciente desigualdad económica. ¿Sí? Que también es uno de los elementos principales que uno encuentra en el capitalismo, una desigualdad económica constante. Entonces la economía planificada surge como respuesta a la propuesta capitalista. En este sentido, se diferencia del socialismo en ciertos elementos. Son elementos muy sutiles, pero que son importantes de tener en cuenta. Entonces, Entonces, ¿por qué es diferente al socialismo? Primero, recuerden que en el socialismo como tal, la importancia está en el proletario. ¿Quién es el proletario? Y esto es importante. Proletario es el que la única propiedad es su prole. ¿Sí? La única propiedad es su prole. ¿Qué quiere decir? La prole eh, son los hijos. ¿Sí? Esto en relación, bueno, hoy en día esto sería un poco extraño porque pues nosotros decimos los hijos no son propiedad de los padres, pero recuerden que para la época de comienzos de los procesos industriales a mediados del siglo XIX, este concepto de hijo eh, y el concepto de niño son diferentes, ¿sí?
e hijos es diferente a niños. Es más, este concepto de niños no existe en este momento. Cualquier persona con la capacidad de trabajar es propensa a trabajar. Entonces los niños, eso que nosotros entendemos hoy en día de que la niñez va de 1 a 5 años, de 5 a 10 años y de 5 a 12 años y de 12 años hasta los 16 más o menos, que ahí, de ahí para allá pues ya comienzan otras etapas de formación, no existía. ¿Sí? Los niños desde la edad en la que pudieran manejar una herramienta podrían ser parte del trabajo. Entonces, este ejercicio socialista siempre estuvo en pro de este proletario, de esta persona que la única propiedad que tenía, el único ingreso que tenía eran sus hijos. Otro elemento es que para el socialismo, eh, los medios de producción, digamos, no son del Estado, sino que son del pueblo. Obviamente, si son del, o sea, si son del pueblo, pues tiene que haber un Estado que los regule, ¿sí? O sea, tiene que haber un Estado dirigido por el pueblo que los regule. Pero para eh, el socialismo el orden era este. Primero, los medios de producción son del pueblo y después pasan a ser del Estado. No en el sentido contrario como lo es acá, que es los medios de producción pertenecen propiamente al Estado. Entonces, esas son dos diferencias que hay que tener en cuenta. Yo lo coloco acá como socialismo porque en macro se parecen mucho, pero pues tienen ciertas, como decía, ciertas diferencias que son pequeñas pero sutiles, pero son importantes tener en cuenta. Entonces, como tal, el primer sistema económico de este tipo, de economía planificada, se encuentra en la Unión Soviética, ¿sí? Más o menos por allá en el año 1922, ¿sí? Otros países han tenido esta forma de economía, otros países como Cuba o como China han propuesto estas formas de, de economía. China en 1932 y Cuba en 1960. Ay, no, se ve feo. En 1960. China con una gran revolución socialista que tuvo y Cuba de la misma manera. Ay, perdón, me equivoqué. Aquí es China y aquí es Cuba. Lo escribí al revés. Mm, China y Cuba. Bien, estos son tres de los países que han tenido, o sea, que son los principales exponentes de este tipo de economía, de la economía planificada. Mm, ¿Cuál es otra de las diferencias que tiene la economía planificada con respecto al socialismo? Y que pues uno puede entender acá que sí en base esta economía planificada puede tener elementos del socialismo, pero a medida que se va desarrollando no los tiene. Y es eh, bueno, como su nombre lo indica, la planeación del ejercicio económico. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esta planeación del ejercicio económico? Que la economía general del Estado se encontraba ya de entrada en un plan de desarrollo, en un plan que buscaba hacer que la economía fuera lo más
em, productiva en términos de nosotros, lo más productiva posible. Ya estoy escribiendo mal. Lo más productiva posible, es decir, no productiva en el sentido del aumento del producto, sino productiva en el sentido de empleo, o sea, de que el empleo y el producto se mantuvieran estables, ¿sí? Entonces, eh, bueno, eso no sería productivo, no, vamos a cambiar esa palabra de productivo por lo más sostenible posible, tampoco sería. Mm, sí, dejémoslo en sostenible. Sostenible entendiéndolo como entendemos hoy en día una economía sostenible, es decir, eh, que no genere tantos problemas, o sea, que genere igual cantidad de problemas como de soluciones, para que la economía se mantenga en una estabilidad constante, ¿sí? Eso es lo que busca una economía de planeación. Entonces, ¿qué va a planear? ¿Cuáles van a ser los principales factores de planeación de la economía de planeación? Entonces, vamos a verlo acá. Economía, planificar. Ay, se me acabó el papel. Planificar, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los principales ejercicios de planes? Planear, por ejemplo, los incrementos de producto. Entonces, una sociedad de este tipo va a decir, por ejemplo, listo, vamos a tener un incremento de producto. Ese incremento de producto que necesita mano de obra, empezando por ahí, ¿sí? ¿Qué más va a necesitar? Va a necesitar infraestructura, va a necesitar materia prima. Y dejemos esos tres elementos. Entonces, pongámosle un ejemplo concreto. Entonces, ejemplo. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Entonces, eh, aumentar la producción de, no sé, de galletas, ¿sí? Entonces, económicamente nos hemos dado cuenta que necesitamos aumentar la producción de galletas. Por poner un ejemplo. Entonces, esto lo que va a hacer es lo siguiente. Eh, aumentar la cantidad de panaderos. De panaderos o pasteleros. Bueno, creo que los panaderos son los que hacen galletas. Aumentar la cantidad de panaderos, aumentar la cantidad de panaderías y aumentar la cantidad de harina, huevos. Entonces, aumentar la cantidad de panaderías y aumentar la cantidad de, eh, por ejemplo, harina, huevos, mantequilla y pues del resto de elementos de materia prima que se necesitan para hacer galletas. En principio, esta forma de economía parece bastante eh, útil porque pues uno planifica lo que va a ir gastando. Es como si ustedes construyeran una empresa a nivel estatal. Y si saben que la empresa va a gastar más elementos, pues los consiguen esos recursos. Sin embargo, esta economía no tiene en cuenta ciertos, digámoslo, llamémoslo como avatares o ciertas eh, situaciones imprevistas.
Situaciones imprevistas como cuáles, como sencillo, la falta de materia prima, ¿sí? Digamos que para este mismo ejemplo, en algún momento nosotros decidimos aumentar la cantidad de galletas en 1000, o sea, 1000 unidades, para poner un número. Y eso quiere decir que tenemos que multiplicar, bueno, estamos produciendo, vamos a ponerle aquí de producción normal, van a ser 100, ¿sí? Y nosotros la queremos aumentar a 1000. Eso quiere decir que nosotros tenemos que hacer un aumento de 10 en cada cosa. Entonces, un aumento de 10 en la cantidad de panaderos, un aumento de 10 en la cantidad de panaderías y un aumento de 10 en la cantidad de harinas, huevos y mantequilla. Digamos que pudimos eh, llevar a cabo estas dos. La cantidad de panaderos la tenemos, abrimos el SENA y sacamos un mundo de panaderos. La cantidad de panaderías, hacemos un mundo de préstamos o construimos las panaderías nosotros mismos. Sin embargo, esta de acá, la harina, los huevos, la mantequilla, no se da. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, puede darse el caso en los que los huevos que teníamos planeados no se den. Las gallinas estaban estresadas, hubo un tiempo de frío que impidió el aumento de este producto o incluso de la harina o incluso de la mantequilla, ¿sí? Todos estos productos del primer y segundo sector económico dependen muchísimo aún de las diferencias de los climas, de las diferencias de, bueno, sí, climatológicas en general. Y eso afecta la producción en este sentido. Sin embargo, yo ya aumenté este y este. ¿Eso qué quiere decir? Que mi plan completo, que esto hace que mi plan completo se caiga, ¿sí? Esto específicamente fue algo que le pasó a la Unión Soviética, a la URSS, más o menos en el año de 1980. ¿Por qué? Porque hubo una baja en la producción agrícola, ¿sí? Esta baja en la producción agrícola generó que eh, no se pudiera abastecer a la población, ¿sí? Y no abastecer a la población hizo que todo el plan completo que se había formado no se diera. Y esto llevó a una baja en la economía del -2,1%, ¿sí? Entonces, imagínense que en este punto, digamos, convirtámoslo a peso. Una baja en la economía del 2,1% quiere decir que lo que antes valía 100 pesos, o sea, el billete que antes yo tenía o la moneda que antes yo tenía que valía 100 pesos, ahora va a valer eh, 93 para hacerlo con cifras cerradas. ¿Qué? Perdón, 97. 97 para hacerlo con cifras cerradas, ¿sí? Eso quiere decir que por cada 1000 pesos yo solamente tengo 970 y por cada 10.000 pesos tengo 9.700. Eso es una pérdida grandísima para un estado. Entonces, eso quiere decir que desde este momento, desde este momento, la URSS, la URSS, ay,
entra a la baja en su economía. ¿Sí? Listo. Entonces, aquí hemos visto una de las razones por las cuales se da esta falla en el sistema de producción, que el sistema económico de planeación. Pero esta no es la única falla. Hay una falla que también, digamos, esta falla en las planeaciones se dan en casi todos los sistemas económicos. ¿Por qué? Entonces, porque en este sistema el golpe es mayor? Sencillo. Y es algo que uno dirá, pues sí, es lógico. Y es por la falta de capital privado. ¿Sí? Si no hay una inyección de capital privado constante que me permita subsanar estas pérdidas momentáneas, esta baja del menos 2,1%, eh, necesariamente la economía se va de caída. Porque cuando inicie el próximo año, eh, pues ya voy a iniciar debiendo 2,1%, ¿sí? Y si suponemos que la economía se mantenga igual, o sea, que no caiga, quiere decir que a final de año vamos a estar debiendo el mismo 2,1%. Y un país que se va al debe entra a una pérdida económica demasiado grande que no permite sostenerlo. Entonces, ese es uno de los principales, si no el principal problema de este tipo de economías. ¿Sí? Entonces, bueno, entonces esas son en generalidades esta economía planificada. Entonces, si se dan cuenta, hemos trabajado hasta ahora este capitalismo y la economía planificada, ya este capitalismo ya lo hemos trabajado en la clase pasada, y vimos cómo se da el ejercicio de planeación en la economía planificada de una manera muy, muy grande. O sea, esto es un ejemplo enorme para entender realmente lo que sucede. Eh, Voy a borrar esta flechita acá porque no voy a escribir nada igual. Entonces, vamos a dejar hasta ahí por el momento. Para la próxima clase trabajamos el último tipo de economía que nos falta, que es un tipo de economía mixto, que es el que nosotros procuramos trabajar hoy en día y en el que se basan la mayoría de los sistemas sociales que se llaman a sí mismos de estado de beneficio. Se me olvida el nombre completo. Estado social de derecho, es que se llama. Que nosotros como Colombia somos un Estado social de derecho. Entonces la próxima vez veremos precisamente cómo se da esta economía mixta. Bueno chicos, no siendo más, espero que pues hayan entendido un poco de estos dos tipos de economía. Ya saben, cualquier duda, comentario, pregunta que tengan, la pueden hacer por el WhatsApp. Ustedes tienen mi número de WhatsApp, yo se los envío por call web. También lo pueden hacer por, directamente en la call web, por el correo, ustedes tienen mi correo. O si para una comunicación más rápida y directa, si necesitan que hagamos una videollamada porque no entendieron o algo por el estilo, pues podemos trabajarlo por Hangouts de Google. Y pues esos serían nuestros diferentes medios de comunicación. Chicos, no siendo más, me despido de ustedes, que tengan buen día, se cuidan, se portan juiciosos, tengan cuidado, respeten la cuarentena, no salgan si no es necesario y pues nos hablamos.